Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablar un poquito de lo que fue mi ensayo. El tema base de mi ensayo es Henry Purcell y su influencia en el cine británico y estadounidense. Llegar a ese punto fue un poquito difícil porque primero quería hablar de la relación del barroco inglés o el barroco en general en el cine, la influencia del barroco en el cine, pero era un tema demasiado amplio porque el barroco pues tiene varias regiones, el cine también tiene distintas regiones, las épocas del cine, todo es muy difícil como de ponerlo en un solo paquete. Entonces, para delimitar más el tema, se habló de Henry Purcell, cine británico y cine estadounidense. ¿Listo? Entonces, primero hay que hablar un poquito del contexto. Primero el ensayo habla sobre el barroco inglés, el cine, elementos que son cronológicamente distantes, pero que están relacionados en el arte audiovisual. Este ensayo va principalmente a hacer suposiciones, porque este tema nada es 100% objetivo, nada es 100% verídico, por así decirlo, todos son suposiciones, pero las suposiciones no son del todo malas. Entonces vamos a suponer cosas a lo largo de este ensayo. Primero, pues el barroco en Inglaterra, no ahondaré mucho en el tema, porque pues ya hemos hablado de esto en el semestre, pero bueno, digamos que en sus inicios hay una fuerte influencia de la música francesa e italiana, hay una monarquía limitada, el público inglés siempre prefirió el arte autóctono, la música dramática inglesa. Después de un tiempo la monarquía resurge, Carlos II toma el poder y ya vuelve a haber presupuesto económico para la música y nace este nacionalismo artístico donde los ingleses prefieren el arte local. Carlos II trató de poner la ópera otra vez en Inglaterra, pero esto no tuvo mucho éxito. Entonces, este es un poquito el contexto. Henry Purcell, pues pionero en la música incidental. La música incidental se refiere a la música que está hecha para un medio audiovisual, pues conocido por sus obras de teatro, por componer música para obras de teatro. Aquí algo importante es que el protagonista no cantaba del todo, sino hablaba, cosa que significa que la música no es 100% lo más importante, sino también la trama y el desarrollo de los personajes es algo importante, porque muchas veces cuando es solo cantado no se entiende el texto y es más como un show cultural, como algo para apreciar las melodías y la música, pero aquí la trama es importante. Unos ejemplos de óperas de él es King Arthur, Dido y Eneas y, bueno, y demás. El arte cinematográfico es un arte reciente, relativamente reciente. Empezó con la fotografía con los hermanos Lumière. Primero el cine era mudo, era 100% mudo. Había música en vivo, eso era música externa, pero el cine era mudo. Las bandas sonoras empiezan a surgir en 1908 con Camille Saint-Saëns y Mikhail Ipotitov y Ivanov. Ellos fueron los primeros en hacer bandas sonoras. Y aquí viene un poquito lo que vamos a centrarnos, que es el cine británico. En 1910 y 1920 había pocos recursos porque todo se destinaba a la Primera Guerra Mundial. Nace Chantaje, no sé cómo será el nombre en inglés, pero así lo encontré en 1929 como la primera película británica no muda. En la Segunda Guerra Mundial se centraron más en los documentales y uno muy conocido, yo no lo conozco, pero en teoría es muy conocido, es Can't Take It de 1940 que narra los bombardeos de Londres, los bombardeos a Londres, perdón. Y algo muy importante es que hubo migración de directores estadounidenses hacia el Reino Unido, hacia Inglaterra. Unos ejemplos es Joseph Lucy y Stanley Kubrick, que es del que vamos a hablar principalmente. Entonces, las piezas cinematográficas que escogí para este análisis es La Naranja Mecánica, primero, y ya les hablo de la segunda. Es importante hablar que hubo una notable reducción de la censura en los años 60 y 70 en el cine. Entonces eso dio lugar a que hubiera películas con temáticas más retorcidas, más polémicas. Entonces, una de estas películas es La Naranja Mecánica. El tema principal es Death of the Queen Mary de Henry Purcell. Es un tema que, según uno encuentra partituras en internet, está en sol menor, pero empieza con un acorde
en do mayor, después fa menor, después se va a sol menor, después hace un mi bemol por ahí. Como que hay una ambigüedad ahí en los centros. No es muy claro decir es que esta pieza está en este modo o en este tono, sino que hay una ambigüedad modal y ambigüedad tonal. Entonces, este elemento de la ambigüedad es bastante importante en la pieza musical y en la película como tal. Y bueno, esta imagen hace parte de la primera escena, la escena inicial de la película que consta de Alex, no me acuerdo el apellido, de Lang, bueno, de Alex, que se queda mirando fijamente a la pantalla, al público, y eso se denomina la ruptura de la cuarta pared. La cuarta pared es esa pared que hay entre el protagonista o entre el actor y el público. Entonces, eso genera un efecto dramático pues en la obra. Entonces vamos a escuchar la pieza de Purcell y pues no escucharemos la de la naranja mecánica por cuestiones de tiempo, pero aquí está. Entonces, bueno, solo un pedacito. Entonces, en la versión de la naranja mecánica está medio tono más arriba, si mal no estoy, y está en un arreglo para música electrónica, pero la ambigüedad tonal y modal sigue estando presente. Entonces, esto es un ejemplo de la música de Purcell en el cine británico. Ya en el cine estadounidense decidí tomar un ejemplo muy conocido de una película muy conocida que es Spider-Man 3 y una canción irlandesa que se llama Lily Burlero. Burlero, sí. Entonces, pues bueno, la película no voy a explicar mucho, me imagino que muchos los han visto, pero la escena importante es que hay una cena entre Spider-Man y su novia, y todo va a salir mal. Todo va a salir mal porque Peter ha tenido unos cambios de comportamiento debido a su fama y está con el ego súper alto. Y bueno, y en la cena le va a pedir matrimonio a la novia. Y de fondo suena como una música instrumental en violín. Ahorita la pongo, uno no sabe qué está sonando, pero es música como solemne, música como de acompañamiento. Pero en el momento en el que entra bueno, Spider-Man, Peter tiene como otra vieja ahí detrás, que es como una reportera, una cosa así. La vieja de casualidad llega al restaurante y se encuentra con la novia y con Peter y se vuelve un momento tenso. Y en el momento en el que ellas dos hablan, empieza a sonar este tema, esta canción irlandesa. Fue difícil escucharla, es difícil sentirla. Voy a poner primero la versión original porque eso no es original, pero la versión de Purcell. Eh, ah, ese es el motivo principal. Y eso va a aparecer, ay, perdón, eso va a aparecer en la cena, de Peter y la novia, y en el momento en el que entra esta vieja, que ya les voy a ¿Te lo mostrar, imaginas? esta vieja, la mona, No lo en ese momento empieza a sonar el tema de la canción irlandesa. Es difícil de escuchar, pero ahí va. ¿Un beso con el hombre araña? ¿Te lo imaginas? No lo imagino. Bueno, fue un placer conocerte. Adiós. Adiós. Ahí sonó, solo que es más lento en violín y bueno, pero es la misma pieza. Y bueno, aquí lo curioso o lo que lo hace interesante es que esta pieza musical fue utilizada por los católicos irlandeses en la rebelión irlandesa de 1641 y según lo que leía la usaban como en símbolo de burla y, y es una canción que parece muy solemne, muy alegre, muy positiva, pero tiene un trasfondo polémico y, y aquí se genera un tipo de ambigüedad entre que es una cena, le va a pedir matrimonio, pero algo va a salir mal. Entonces,
la compositora no, el compositor es Purcell, pero la que hizo el arreglo para cuerdas se llama Susi Katayama. Y yo creo que escogieron esa pieza porque sabían que la cena iba a salir mal, que el matrimonio iba a salir mal. Entonces querían poner una pieza musical, esto es una suposición gigante, una pieza musical que fuera como solemne, pero que tuviera un trasfondo más polémico y nos dijera de cierto modo que las cosas van a salir mal. Entonces, eso es más o menos por Spider-Man 3. Entonces, ya hablando de los dos, como la influencia es que la ambigüedad está presente en ambas piezas. Tanto en la naranja mecánica es ambigüedad tonal, con los temas y los valores de la película que, bueno, son temas polémicos, pero básicamente es una sociedad que quiere cambiar al que es diferente. Y, y bueno, hay unas escenas muy fuertes en la película, pero digamos que este dramatismo, esta ambigüedad que está tanto presente en la música, se puede ver en el cine, se puede ver en La Naranja Mecánica. Y ya en Spider-Man, pues es más como rebuscado, pienso yo, es una suposición un poquito rebuscada, pero siento que pues tiene su trasfondo histórico, entonces es importante. Aquí esto me recordó a un concepto que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero yo lo conozco como oxímoron, que es juntar dos elementos opuestos, contradictorios, que al unirlos generan un nuevo significado más fuerte. Entonces yo siento que aquí fue más o menos eso en Spider-Man. Pusieron una cena romántica, majestuosa, elegante, con una música que tiene un trasfondo como histórico pesado y esto va a generar un resultado diferente. Entonces, pues nada, eso es básicamente mi ensayo. En las piezas hay un cambio de instrumentación y afinación, obviamente por el cambio de temporal de la época. Y en el ensayo planteo que sería interesante ver cómo esos cambios de instrumentación, de afinación, de arreglos, influyen en la psicología y en la emoción del espectador. Eso valdría la pena investigarlo. Y la conclusión es que Purcell y la música incidental están totalmente relacionados, no solamente en el cine anglo, sino también encontré ejemplos en el cine español, en el cine alemán, latinoamericano, creo que no, pero debe haber un montón. Entonces, para tener una visión más amplia de este estudio es importante estudiar más cine, no solamente el cine británico y anglo, y eso que dentro del británico y el anglo hay un montón de ejemplos, solo que encontrarlos en la película o en el lugar es muy difícil. Toca ver prácticamente y escuchar todo porque no es que estén los fragmentos en YouTube aislados, sino que toca escuchar todo. Pero, pero bueno, básicamente es eso. Y pues que estos temas son subjetivos, como dije al inicio del ensayo, esto del dramatismo, de la ambigüedad. Habrá gente que puede diferir de eso y pues este ensayo no es 100% objetivo ni científico, ni para nada. Entonces puede caer en la subjetividad, pero esas subjetividades ayudan a que uno pues tenga imaginación, pienso yo, que uno conecte piezas de distintos lugares y uno entienda cosas, pues uno le dé explicación a ciertas cosas. Y pues el nacionalismo cultural de lo anglo, eso me mencionaba el profesor Francisco, que hay como una cultura de lo británico que es como muy alabada. Entonces, creo que por eso Purcell también tiene su espacio importante en el cine, tanto británico como norteamericano, porque hay cierta influencia de lo británico hacia ese tipo de música. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.